Bueno, buenas tardes para todos y todas. Esta es nuestra sesión de transferencia de conocimiento que generamos o que empezamos a realizar de forma mensual y en esta oportunidad hemos expandido la invitación a los miembros de los nodos regionales de cambio climático, en donde el proyecto Camino hacia Carbono Neutral tiene incidencia. Voy a compartirles mi pantalla. Hoy vamos a conversar un poco sobre transición justa, sobre el enfoque de género e inclusión social en proyectos de descarbonización. La semana pasada con los nodos regionales y con algunos de ustedes también conversamos sobre financiamiento climático. Hicimos énfasis en financiamiento climático combinado y en algunas de las convocatorias que ahora ya acabándose el año, pero todavía están vigentes para aplicar a fondos. Y en esta sesión vamos a abordar un poco el género y la inclusión social como un aspecto indispensable para formular proyectos climáticos que propendan por la acción climática inclusiva, por la justicia climática, por la reducción de las desigualdades y el mejoramiento del bienestar social. Este es un aspecto muy importante, no solo porque la crisis climática trasciende todas las esferas del bienestar territorial, sino también porque es un criterio que los financiadores de proyectos ven con mucha lupa. Así que esperamos que en esta sesión podamos irnos al menos con un brochazo de qué es esto del género y la inclusión social y cómo lo podemos integrar en proyectos de descarbonización. Ahora les estoy compartiendo mi pantalla y equipo me confirman si se ve. Sí, Ale, sí, la estamos viendo. Ya se está viendo, Alejo. Listo de una. Carlitos, te voy a convertir en coanfitrión para que porfas me ayudes a aceptar a la gente que va ingresando. Vale. Bueno, muchas gracias. Acá se encuentra todo el equipo de Camino hacia Carbono Neutral acompañándonos en la sesión. Tenemos nuestros coordinadores de los departamentos de Antioquia, Atlántico, Boyacá, Cundinamarca y Valle del Cauca, además de nuestro coordinador de incidencia política y nuestra coordinadora de financiamiento climático. Voy a entonces a compartirles un poco sobre nuestro proyecto para las personas que de pronto esta es la primera vez que se unen a esta red. Camino hacia Carbono Neutral es una iniciativa que cuenta con el financiamiento de la beca UK PAC del Reino Unido y empezamos a trabajar desde 2021 en acelerar la acción climática. Básicamente nuestro proyecto lo que busca es aportar a la hoja de ruta para que Colombia se consolide como un territorio carbono neutral, resiliente y regenerativo, todo esto en línea con la estrategia de largo plazo del país E2050, así como con las metas nacionales que el país se ha fijado en materia de cambio climático ante la Convención Marco de las Naciones Unidas. Nosotros implementamos este proyecto con la Organización para la Educación y Protección Ambiental, OPEPA, una organización con más de 25 años de experiencia en materia de educación ambiental y con la iniciativa del ex vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore, de Climate Reality Project. Contamos con el apoyo de la Procuraduría, quien ha sido un actor clave para llegar a territorio. Acá les dejamos nuestras redes sociales, constantemente estamos publicando contenido asociado con cambio climático, con la forma un poco más sencilla de entender los componentes técnicos, pero también cómo esto puede ser un tema cotidiano y está inmerso en todas las acciones que hacemos. Estamos en Twitter, en LinkedIn, en Instagram y en Facebook como @carbono neutral CS de Colombia y en YouTube nos encuentran como Camino hacia Carbono Neutral. Bueno, esta es la agenda que les tenemos preparada para hoy. Primero, darles a todos y todas la bienvenida a este espacio, recordarles un poco las reglas de juego y es mantener sus micrófonos apagados mientras estamos dando la charla, pero también poder levantar la mano y al final del ejercicio vamos a hacer preguntas, así que ténganlas por ahí anotaditas y al final podemos levantar la mano y nosotros moderaremos el espacio o también las pueden dejar a través del chat. Vamos a hablar entonces de cambio climático como un asunto de derechos humanos. Luego vamos a entender qué es eso del género y la inclusión social, hablar un poco del enfoque de acción climática inclusiva para finalizar mostrándoles la caja de herramientas que hemos generado desde el proyecto y el módulo de género e inclusión social.
El objetivo entonces es que podamos proporcionarles herramientas que faciliten la inclusión del enfoque de género e inclusión social en los proyectos climáticos que ustedes desde sus organizaciones, desde el sector público o bien sea la agrupación a la que pertenecen, están desarrollando o tienen el interés de desarrollar. Entonces entremos en materia, porque hablamos que el cambio climático es un asunto de derechos humanos. Ya hemos visto en varios escenarios y seguramente para ustedes es más cotidiano entender que el cambio climático es el mayor reto colectivo que enfrentamos como humanidad. Pero ¿por qué es el mayor reto colectivo? Precisamente porque no se trata de un asunto que solo le compete a las esferas ambientales, sino trasciende las fronteras de los ecosistemas para convertirse en un asunto político, en un asunto público, que está completamente relacionado con el bienestar social. Y por eso no es solo un tema que le interese a los ecologistas o a los biólogos o a los ingenieros ambientales, es un asunto que nos compete a todos como humanidad. Y es que más allá de los impactos que ya son evidentes en nuestros territorios, en el entorno natural, el cambio climático, como nosotros hemos empezado a hablar, la crisis climática, se filtra en las esferas de la justicia social, impacta directamente los medios de vida y por tanto reduce la productividad económica y es un asunto que está directamente relacionado con indicadores de calidad de vida. Por tanto, la crisis climática nos exige una respuesta integral que aborde toda la complejidad sistémica de esta gran crisis, porque de esto depende nuestro bienestar colectivo. Entonces, cuando empezamos a conversar de cuál es esa relación que existe entre derechos humanos y cambio climático, lo primero es preguntarnos y entender que el cambio climático no nos afecta a todos de la misma manera. Impacta con mayor profundidad a las comunidades que son más vulnerables, a las personas y grupos de la sociedad que se encuentran en unas condiciones que los hacen más sensibles ante una amenaza climática. Cuando llega una inundación intensificada por las fuertes lluvias o cuando hay sequía intensificada por las altas temperaturas, las personas y grupos que tienen unos medios de vida un poco más complejos, una situación de pobreza, bastante crítica o que están asentadas en zonas de riesgo no mitigable, que no cuentan con servicios básicos, que tienen unos niveles de educación más bajos, están mayores expuestas a la crisis climática y a sus efectos. Esto nos plantea entonces bastantes cuestionamientos alrededor de cómo enfrentar la crisis climática de tal manera que exista justicia climática. Es decir, que los impactos del cambio climático no afecten de manera desproporcionada a estas poblaciones más vulnerables, pero también los beneficios de la acción climática le lleguen a toda la población y en especial a estas comunidades. Algunas situaciones que vulneran derechos humanos asociadas al cambio climático. Acá quisiera compartir con ustedes esta gráfica que ven en pantalla, que es una gráfica de la economista Kay Raworth, que hace un análisis bastante interesante y vincula esta teoría de los límites planetarios. Si ustedes han escuchado de ella o poquito, bueno, esta teoría de los límites planetarios es propuesta por el Instituto de Resiliencia de Estocolmo, el SEI, y allá unos profesores empezaron a analizar 9 procesos físicos, biológicos que están asociados a la estabilidad planetaria. Es decir, 9 procesos fundamentales para que la vida continúe como hasta ahora, pero que sea hospitalaria para los seres humanos. Y a eso le denominaron el espacio justo de operación en el planeta para la humanidad. Esos 9 procesos, dentro de ellos está el cambio climático. El cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, la acidificación de los océanos, la contaminación química, el cambio en los usos del suelo, el agua dulce o la extracción de agua dulce, el deterioro de la capa de ozono, las alteraciones en los ciclos biogeoquímicos de nitrógeno y el fósforo. Y estos eran como unos límites muy biogeofísicos, ¿no? Si se transgreden, entonces estaremos en una zona de incertidumbre. El límite para que no superemos los 2 grados de temperatura, el aumento en 2 grados de temperatura para el cambio climático es una concentración de 350 partes por millón de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Pero nosotros ya superamos esa concentración y hace unos días, no sé si ustedes vieron noticias, pero salió que ya habíamos superado la temperatura del planeta en esos 2 grados, en donde según los
estudios del ¿Qué dices? panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, ya estaríamos en una zona de incertidumbre y de riesgo para la humanidad. Ahora estamos alrededor de más de 400 partes por millón de concentración de gases de efecto invernadero. Sin embargo, todavía hay esperanza de poder reducir estas emisiones y tratar de estabilizar un poco la concentración de estos gases. Y esta economista entonces lo que hace es que dice, oiga, esa propuesta muy interesante, pero no incorpora los satisfactores de la calidad de vida. Entonces ella dice, vea, mezclemos esos límites biogeofísicos con satisfactores de la calidad de vida y llamémosle espacio seguro, pero también justo de operación para la humanidad. ¿Y qué significa entonces que sea justo? Y es que tenga unas bases sociales fuertes que le apunten a que los seres humanos tengamos acceso a la salud, a la educación, a trabajo, a la paz y la justicia, a una participación política, a la igualdad social, a la igualdad de género, a la vivienda, a la energía, al agua y al alimento. Y así ella dice, mire, cada uno de estos límites biogeofísicos está asociado con satisfactores de la calidad de vida. Es decir, que si se transgrede alguno de esos, también estamos transgrediendo o limitando nuestra calidad de vida. Entonces, por eso es que hablamos de que el cambio climático afecta directamente los derechos humanos. Hablando del derecho a la salud, con los cambios de la temperatura también se modifican las áreas geográficas de operación de algunos vectores. Entonces, en donde operaba el Zika, el chikungunya, en la zona más tropical, se empiezan a ver en unas altitudes mayores y empiezan a impactar a la población en zonas donde no había esta emergencia y por tanto los sistemas de salud no estaban preparados para atenderla. También es un asunto que nos lleva al desplazamiento forzado. Ya hablamos entonces de desplazados climáticos, porque precisamente las inundaciones, los deslizamientos en masa, las olas de calor, las sequías, las fuertes lluvias, son aspectos que impactan directamente la vivienda y los medios de vida de las personas, lo que hace que tengan que moverse a otras zonas para buscar una mejor calidad de vida. Impacta directamente la seguridad alimentaria. Los cambios de temperatura, la reducción de las precipitaciones, las sequías reducen la capacidad de los sistemas agrícolas para producir alimentos, para la productividad de los cultivos, pero también se reduce la diversidad y muchas plantas que estaban acostumbradas a ciertas condiciones de humedad, de temperatura, de aporte hídrico, cuando llega el cambio climático, cambia, pues desaparece. Entonces también, si hablamos de seguridad alimentaria como esa soberanía y esa capacidad como de escoger lo que queremos comer, pues el cambio climático nos pone una barrera, nos pone un límite. También afecta directamente el derecho al trabajo. Y es que el término de transición justa viene desde los ámbitos laborales. Empieza a hablar desde los sindicatos, ¿no? Y cuando hablamos de cerrar algunas industrias contaminantes que generan emisiones de gases de efecto invernadero, de transferir hacia otras formas de producción, también vamos a tener muchas empresas e industrias que se van a cerrar. ¿Y todas esas personas qué van a hacer? Entonces empezamos a hablar como de bioeconomía, de negocios verdes y de tratar de encontrar alternativas para que esas personas igual accedan a empleo, tengan la capacidad de tener recursos económicos para satisfacer sus necesidades, pero que esto se haga con la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Está directamente relacionado con el derecho a un ambiente sano, que es un derecho colectivo, pero por conexidad está asociado al derecho a la vida, a la salud. Si no tenemos un ambiente sano, no tenemos una buena salud, no tenemos una vida digna. En este sentido, cuando el cambio climático afecta la estabilidad de los ecosistemas, también se pierden esos beneficios que generan los ecosistemas hacia el bienestar humano, como los alimentos, estabilización del clima, del ciclo hidrológico, y por eso nos impacta directamente. Además que tiene un constructo muy interesante que es el derecho al ambiente sano de las generaciones futuras, porque si bien nosotros ya estamos viviendo los efectos del cambio climático, las generaciones futuras vivirán, si no hacemos nada, si todo sigue como business as usual, van a tener unos impactos más profundos en su calidad de vida. Y también impacta el derecho al agua, particularmente el acceso a esa agua, porque con menores precipitaciones, pues también se reduce esa capacidad de los ecosistemas, en nuestro caso de los páramos, para captar esa agua y dar origen a los ríos, a la fuente de vida. También impacta directamente los derechos de los pueblos indígenas.
desde diferentes perspectivas, desde la alteración, por ejemplo, del clima está muy asociada a los ciclos de producción agrícola en las comunidades, cómo funcionan estas chagras indígenas que están muy dadas a que en ciertos periodos el alimento que se produce pues se daba en esos periodos y ahora ya no se da, pero también con algunos proyectos que buscan la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero, sino son implementados con las salvaguardas ambientales y sociales, respetando la consulta previa de los pueblos indígenas y su participación en todo el proceso, pues también tiene una vulneración directa a esta autonomía de los pueblos indígenas y por tanto está asociado directamente al derecho a la vida. Esto ha sido relevado por relatores de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Acá tenemos a Mary Robinson, quien nos menciona que el cambio climático no es una amenaza ambiental, sino que también es una grave amenaza para la realización de los derechos humanos más básicos, de los que acabamos de hablar, del derecho a la vida, del derecho a la alimentación, del derecho a la salud, al agua potable. También John Knox, relator de las Naciones Unidas, exrelator de las Naciones Unidas para Derechos Humanos y Medio Ambiente, nos menciona que la degradación del ambiente exacerbada por el cambio climático tiene impactos directos e indirectos en la realización de los derechos humanos. Y es imperativo abordar esta interconexión para proteger a las comunidades más vulnerables. ¿Y cuáles son esas comunidades más vulnerables? Empecemos por la diversidad cultural que tiene nuestro hermoso país. Tenemos las comunidades negras, afrocolombianas, raizales o palenqueras, que se encuentran entre los grupos más afectados por el cambio climático porque tienen unos índices altos de pobreza y de marginalización, lo que les hace que sean más sensibles ante una amenaza climática. Epsi Campbell, la vicepresidenta de la República de Costa Rica, una lideresa afro que ha luchado por los derechos humanos, nos menciona que si bien las comunidades afrodescendientes están altamente expuestas a los desastres naturales y a los efectos negativos del cambio climático, también son de los grupos que tienen el mayor potencial para contribuir a la mitigación de esta amenaza global. Y precisamente es porque sus conocimientos tradicionales y sus prácticas ancestrales están muy ligadas a la conservación de las semillas, al uso de más responsable del agua, también a respetar los ciclos de producción agrícola, ¿no? Entonces, por tanto, son una población cuyos conocimientos, y nosotros hemos conversado en el proyecto con varios líderes afro que tienen muchas ideas, por ejemplo, de proteger la diversidad agrícola para las enfermedades, para la cura de enfermedades. Entonces, hay unos conocimientos muy valiosos que pueden ser aprovechados y puestos al servicio para enfrentar la crisis climática, pero también impacta a los pueblos indígenas. Acá vemos una casa de pensamiento del resguardo indígena Muiscas Esquilé, Cundinamarca, con una comunidad con la que tuvimos la oportunidad de conversar sobre cómo los impacta el cambio climático y nos mencionaba que estaba muy ligado a la agradación de sitios sagrados y a la pérdida de seguridad, soberanía y autonomía alimentaria de los pueblos. Cuando conversábamos también y analizábamos el impacto, por ejemplo, del cambio climático para las comunidades del norte del país, para la Sierra Nevada de Santa Marta, encontrábamos que la alteración de lo que ellos llaman la línea negra, esta línea que cruza ciertas partes de nuestro país hacia el norte, en el Mar Caribe, que garantiza la estabilidad de la Tierra, de todo el planeta, se está viendo alterada por la reducción de las precipitaciones, por el aumento de las temperaturas, por la erosión del suelo, todo esto intensificado por la crisis climática. Nuevamente, sus conocimientos y prácticas tradicionales para la conservación de estos servicios ecosistémicos, o como prefiero yo llamarlos, estos beneficios de la naturaleza a los seres humanos, son fundamentales en la lucha contra el cambio climático. Ya con este contexto, entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de género e inclusión social? Vamos a abordarlo desde el enfoque de acción climática inclusiva, que es el enfoque que desde el proyecto Camino hacia Carbono Neutral venimos manejando,
con los que han tenido oportunidad de trabajar con nosotros, siempre vemos cómo el enfoque GESI, Género e Inclusión Social, está inmerso en sus proyectos, cómo lo incorporamos dentro de los planes integrales de gestión del cambio climático, dentro de las políticas públicas. Hemos hecho talleres ya de este tema, así que pues esta es como un abrebocas, pero si existe esta voluntad de que generemos estos talleres, estamos dispuestos desde el equipo a desarrollarlos y ya vamos a ver con qué herramientas los hacemos. Entonces, ¿por qué es importante el enfoque de acción climática inclusiva? Acá hablemos de un aspecto que es muy político, ¿no? Y ahorita con este cambio de elecciones, pues resulta interesante analizarlo. Y es que si estas respuestas locales al cambio climático no reconocen y no dan respuesta a las barreras sociales y económicas y a esas condiciones del territorio que alimentan y la inequidad y que son exacerbadas por la crisis climática, lo más posible es que esas decisiones que toman los mandatarios pierdan legitimidad social, que es un imperativo muy deseado por los tomadores de decisión. No es que la legitimidad material de elaborar un plan, por ejemplo, de desarrollo, si sigue todos los lineamientos jurídicos, pues ya la cumple. Pero una cosa muy distinta es lo que dice el papel a lo que necesitan las personas, si esto da respuesta o no a las necesidades del territorio. Así que esa legitimidad social que se alcanza con esta participación fuerte de las comunidades y de la ciudadanía frente a las acciones climáticas, si se genera la información abierta, si hay un diálogo continuo, si hay una alta transparencia en este proceso, pues va a ser más legítimo la implementación de estas secciones. Así que este enfoque es crucial para poder consolidar territorios carbono neutrales como un gran reto que tenemos como país y como humanidad. ¿Me la mandaste o si quieres lo arreglamos desde ahí? Ya Ahí, me ayudan ahí, gracias. Acá tenemos entonces nuestra primera herramienta. En pantalla están viendo el curso de acción climática inclusiva, que es un curso virtual que ofrecemos de forma gratuita y está disponible a través de la página del proyecto Camino hacia Carbono Neutral. Simplemente tienen que ingresar, ya ahorita les enviamos o alguno del equipo, por favor, me ayuda enviando el link del proyecto a través del chat. Ahí ingresan a cursos, biblioteca, cursos virtuales y es completamente gratuito y certificable. Se demoran una horita haciéndolo. Y ahí en ese curso hablamos de algo que está inmerso en el Acuerdo de París, que es el enfoque de interseccionalidad. Y es que este gran Acuerdo de París, que exhorta a los países a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, a desarrollar acciones de adaptación ante la crisis climática, también nos exhorta a que se promueva y se respete y se tenga en cuenta los derechos humanos, el derecho a la salud, el derecho de los pueblos indígenas, de las comunidades locales, los migrantes, los niños, las personas con discapacidades y las personas en situación de vulnerabilidad, el derecho al desarrollo, así como la igualdad de género, el empoderamiento de la mujer y la equidad intergeneracional en las acciones climáticas. Así tal cual nos lo dice el Acuerdo de París. Esto que hace que en todas las acciones climáticas nosotros debamos implementar este enfoque de interseccionalidad, porque como ya vimos, de esto depende nuestra vida y está directamente asociado con los derechos humanos. Entonces, ¿cuáles son esos pilares que nosotros desde el proyecto les invitamos a reflexionar cuando estamos realizando acciones climáticas? Lo primero es que sea transparente y una acción muy directa para que esas políticas sean transparentes es el gobierno abierto. Nosotros, por ejemplo, en Bogotá tenemos los presupuestos participativos que son una buena estrategia para ese gobierno abierto, para que la gente decida en qué quisiera que se implementen los recursos públicos, porque es que es para lo público, para el bienestar de lo público. También la participación, pero la participación debe ser amplia, debe ser deliberada, debe ser consciente, debe ser previa a la toma de decisión y debe ser incidente. De otra forma, estaríamos hablando de socialización. Y para que esa participación sea incidente, pues debe tener previo un acceso a la información. Sin acceso a la información, la participación no es efectiva, porque la gente no está informada de lo que se está conversando. ¿Y cómo se informa a estas personas? Si la información está asequible, si es de fácil entendimiento, es decir, no vamos a ir a hablarle a una comunidad indígena o a una comunidad afrocolombiana o a niños en un lenguaje que no vayan a entender. Debe estar claro y debe estar asequible al contexto cultural.
También reconoce el enfoque de derechos humanos y por tanto es este enfoque de interseccionalidad que acabamos de ver, pero también la diversidad, y es que la implementación de acciones en todos los territorios es distinta. Las necesidades de los territorios son distintas, la cultura es diferente, las dinámicas son diversas, los ecosistemas son distintos. Para contarles alguna experiencia, alguna vez trabajé en un proyecto en donde teníamos que formar a una red de gestores comunitarios en gestión del riesgo y cambio climático. Y era alguna escala muy local, eso era La Mojana. Y ellos tenían que ir a las poblaciones más apartadas a fortalecer estas capacidades y ante una inundación, pues cómo iban a reaccionar. Básicamente era eso. O sea, hubo muchas experiencias. Lo primero es que nos mostraron un proyecto que estaba dado para que las personas que perdieron su casa durante el fenómeno de la niña 2010-2011 las iban a reacomodar, ¿sí? Entonces las iban a relocalizar. Y estas personas eran de cultura anfibia, personas que les gusta estar en constante cercanía al agua, que tienen que levantarse y de una vez meter sus pies al agua, al río, porque esa es su idiosincrasia, esa es su forma de territorialidad. Y a estas personas las cambian y las alejan del río y las ponen en en las casas que primero no eran parafíticas, así como los manglares, ¿no? Así elevadas. Y pues esta gente nunca vivió allá. La gente nunca fue a vivir allá porque no estaba cómoda o sea, ese no era su idiosincrasia, ese no era su cultura. Y la gente volvió y construyó sus casas otra vez a la orilla del río. Entonces, primer error ahí, no se consideró en una medida que era ya luego de la emergencia, reasentamiento de estas familias, pues lo que ellos deseaban, cuál era su cultura. No sé, y todos los recursos se perdieron porque esas casas nadie las habitó. Al contrario, fue foco de delincuencia y pues de violencia, así que no de inseguridad. Y otro tema era que nosotros, claro, veníamos de universidad, íbamos a capacitar y llevábamos el video, las guías, todo. Y entonces la gente súper emocionada, sí, participando. Y luego nos dice, no, pero profe, es que nosotros vamos a generar estas acciones con la comunidad. Entonces, pues yo no puedo llevar video BIM porque pues no hay energía. Y nosotros todo el material en diapositivas. Como, ok. Entonces nos tocó generar todo ese material y volverlo guías, prácticas, y que ellos se pudieran llevar eso impreso y un poco plastificado para que la gente lo pudiera llevar a manera de tarjetas. Otra era que me decía, no, es que nosotros no podemos hacer ese tipo de actividades así porque la gente a donde vamos, pues es gente muy vulnerable y no tiene alimento. Entonces lo que se hace es una olla comunitaria y la gente alrededor de la olla, entonces vamos compartiendo la información. Entonces tuvimos que ajustar muchas actividades un poco a lo que pasaba alrededor de una olla comunitaria. Y todo esto se los cuento es porque estas acciones deben estar situadas, si no, no van a ser efectivas y los recursos pues van a perderse. En ese sentido, la participación comunitaria para la acción climática inclusiva se logra a través de un proceso constante de diálogo, deliberación y concertación, es decir, participación efectiva e incidente, en lo que sea posible comprender cuáles son las problemáticas de la comunidad, cuáles son sus necesidades y cómo una acción climática puede responder a esas necesidades y cómo generamos oportunidades para los diversos grupos sociales de cara al proyecto de acción climática que queremos implementar. Por eso es indispensable aprovechar los conocimientos tradicionales y locales para su implementación. ¿Qué mejor fuente de información que preguntarle a la gente cómo ha cambiado el clima, qué necesita y qué podríamos hacer? Ahora hablemos del enfoque de género. Ya hablamos un poco del enfoque de inclusión social, pero el enfoque de género es muy importante porque los efectos del cambio climático, como vimos desde el principio, no nos afectan de la misma manera entre comunidades, entre actores y tampoco entre género. Lo primero cuando hablamos de género e inclusión social es que género no es sinónimo de mujer. Cuando hablamos de género y en sentido amplio nos referimos a esas relaciones desiguales de poder que existen entre hombres y mujeres, en un contexto específico, en un territorio particular y en un tiempo en especial. En la práctica es muy común que hablemos de género como sinónimo de mujer. ¿Por qué? Porque las mujeres son pues, un grupo social que ha sido más afectado sistemáticamente por las desigualdades de género. Sin embargo, cuando hablamos de género también hablamos, por ejemplo, de diversidad sexual y cómo las personas que tienen una opción diversa pueden ser más vulnerables. Entonces, ahora, ¿cuál es la relación entre género e inclusión, entre género y cambio climático? Primero, el cambio climático, como ya vimos, al generar estos efectos sobre los medios de vida, puede ser una carga adicional que impulsa tanto a hombres como a mujeres a círculos de pobreza, a situaciones de desigualdad, porque los impacta directamente el acceso a sus medios de vida, a sus medios de subsistencia.
El 80% de las personas desplazadas a causa de los efectos de la crisis climática y los desastres naturales a nivel mundial son las mujeres, teniendo que luchar no solo por su supervivencia, sino también por las personas que están a su cuidado. O sea, algunas estadísticas nos dicen que muchas de las mujeres que están al cuidado de niños, de adultos mayores, son las que están primero en las viviendas, ¿no? Y son las primeras en darle la cara a la amenaza climática, pero también como tienen personas a su cuidado, pues están dando su vida por esas personas ante su cuidado, ¿no? Entonces, esto genera que en una emergencia, si yo estoy cuidando a un bebé, si estoy cuidando a un adulto mayor, pues también me pongo yo en una situación de mayor vulnerabilidad frente a otra persona que puede salir ya directamente ante una emergencia climática. En nuestro país, más del 80% de las mujeres lideran el suministro de alimento en sus hogares y en muchas poblaciones de América Latina del área rural, las mujeres y las niñas son las encargadas de garantizar la provisión de dos recursos fundamentales para el bienestar del hogar, que son el agua y la leña. Muchas niñas, comunidades indígenas, por ejemplo, en La Guajira, caminan muchos kilómetros para obtener el agua de aljibe. Cuando llega el cambio climático, estos aljibes se secan porque no hay infiltración de agua y por tanto no hay recarga de acuíferos, tienen que caminar más largas distancias y buscar el agua. Ahora sumémosle a eso dos aspectos, al menos para nuestro país. Primero, el calor que hace en La Guajira, ¿no? Ahora sumémosle 2 grados más de temperatura a la temperatura media. Y ahora sumémosle también la contaminación de los ríos a causa de otras actividades extractivas, por ejemplo, como la minería. Entonces ya no pueden ir al río, a la fuente hídrica que estaba más cerca, sino deben ir a buscar otra porque esa ya está contaminada. ¿Mm? Entonces, la inclusión del enfoque de género y la participación de las mujeres en toda esta toma de decisiones para hacer frente al cambio climático es una forma efectiva de que sean acciones más inclusivas, que respondan a la desigualdad, que respondan a las situaciones de inequidad social, pero también es una herramienta fundamental para acelerar esta acción climática, para que más personas se sumen a la acción climática y para que se respondan las necesidades sociales de cara a esta crisis. Y ya teniendo entonces claro que el cambio climático está relacionado con derechos humanos, que tenemos algo que se llama acción climática inclusiva y por tanto es un factor fundamental para entender la incorporación del género y la inclusión social en la acción climática, ahora hablemos de proyectos climáticos con este enfoque. Y aquí quiero que nos vayamos a nuestra caja de herramientas. Para poder entender esta caja de herramientas, desde Camino hacia Carbono Neutral proponemos estas 4 fases muy básicas para transversalizar la gestión del género y la inclusión social en los proyectos climáticos. Lo primero es una identificación y análisis de actores y ya vamos a ver las herramientas que hemos desarrollado para esa identificación de actores. Definir cuál es la estrategia de participación comunitaria, a quiénes vamos a llamar, en dónde los vamos a reunir, cómo vamos a desarrollar esos espacios, van a ser diferenciales, todos a los actores los vamos a meter a la misma bolsa, vamos a generar el mismo taller o la misma reunión con todos o todas. Implementamos la estrategia y la evaluamos para determinar si efectivamente incorporamos el género y la inclusión social en esas acciones. Desde la formulación del proyecto, desde la identificación del problema hasta la generación de indicadores, la formulación del presupuesto y la evaluación del proyecto, en toda esa cadena de valor podemos incorporar el género y la inclusión social. Este es el pantallazo de nuestra caja de herramientas y voy a entrar para que ustedes vean cómo accedemos. Entonces entramos a la página del proyecto Camino hacia Carbono Neutral. En nuestras 3 rayitas le damos en biblioteca y acá están todos los recursos, está el manual de descarbonización y está la caja de herramientas. Hacemos clic en caja de herramientas. Y acá encontramos a nuestro compañero Ricardo, que actualmente asesora nuestro proyecto, explicando qué es esta caja de herramientas. Tenemos varios módulos. El primer módulo es una línea base en donde contamos un poco de cuál debe ser esa base para iniciar una toma de decisiones frente a cambio climático, que básicamente es entender cuál es nuestra emisión de gases de efecto invernadero a escala territorial, cuáles son sus fuentes, pero también cuál es el nivel de riesgo y vulnerabilidad climática de nuestra población. Luego empezamos un módulo sobre formulación de proyectos, en donde hay una guía de formulación de proyectos muy alineada con la MGA, con la metodología de la MGA, cómo generamos un costeo, cómo generamos un cronograma de actividades, una salida de reportes, y es cómo al final se debe ver un proyecto, o sea, llámese proyecto a una acción climática o llámese también a una ordenanza, a un decreto.
Luego vamos a ver por qué el cambio climático es un asunto político y cómo empezamos a ver los instrumentos normativos asociados a cambio climático que tiene nuestro país, cuáles son las bases del actual Plan Nacional de Desarrollo asociadas con cambio climático. Y luego encontramos nuestro módulo 5, que es nuestro módulo de género e inclusión social. Entonces le damos clic aquí y nos va a mandar a una matriz de Excel. Aquí les vamos a contar un poco lo que yo les acabo de explicar, el qué, el por qué y el para qué de la acción climática inclusiva. Acá si avanzamos hacia la derecha, les contamos cómo se logra y precisamente es a través de la participación comunitaria. Y aquí vamos a empezar a abordar cada una de las 4 fases. Entonces yo les voy a dar como un brochazo sobre la herramienta, pero con la invitación a que ustedes puedan entrar y la puedan analizar más detenidamente. Entonces, lo primero, en nuestra fase de identificación y análisis de actores, la herramienta nos hace una serie de preguntas. Primero es quiénes van a participar y por qué van a participar. Cómo los actores afectan o son afectados por el proyecto. Entonces, para saber quiénes van a participar y para qué, es indispensable realizar un mapeo detallado de las partes interesadas e identificar a quienes debemos incluir en el proceso de transición hacia territorios carbono neutrales y resilientes. ¿Cómo? A través del diálogo y social. ¿Entre quién? La institucionalidad y los diversos grupos de interés. Aquí podemos reconocer pueblos indígenas, grupos étnicos, comunidades campesinas y rurales, el sector privado, la academia, la sociedad civil, etcétera, y construyendo marcos de gobernanza sólidos. Esto es lo que se refleja en un mapeo de actores. Entonces hacemos un mapeo y un análisis comunitario de actores. Ese es un proceso en donde identificamos los grupos de interés prioritarios, en particular aquellos que son difíciles de alcanzar y cuyas voces han sido tradicionalmente invisibilizadas. Y aquí tenemos una herramienta que es la herramienta H101, que si vamos a la página de la caja de herramientas, aquí en este segundo botón están esas herramientas descargables y nos permite es como unas tablitas, unos gráficos en donde nos facilita un poco la tarea de a quienes vamos a incorporar. ¿Cuáles son sus intereses? Entonces también tenemos un formato que nos permite identificar cuáles son sus intereses, su influencia y sus necesidades frente al proyecto. Tenemos acá algunos ejemplos que nos orientan un poco cómo hacer ese análisis y, y cómo generar esos marcos de gobernanza. Y al final nos preguntamos cuáles son los mecanismos institucionales y de gobernanza existentes para impulsar acciones climáticas. Entonces acá evaluamos, oiga, hay un grupo que se reúne para hablar de estos temas. ¿Cuál es el canal que tienen las personas para comunicarse con la institucionalidad o con la empresa, con la ONG que está implementando el proyecto? ¿No? ¿Hay esos canales? ¿Estamos respondiendo o no a sus necesidades? Luego entonces nos vamos para la fase número 2, en donde definimos la estrategia de participación. Y aquí la pregunta es, ¿cómo van a participar? Ya sé quiénes quieren participar y quiénes debemos consultar y debemos involucrar en este proceso. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo van a participar en cada fase del ciclo del proyecto? Entonces, una vez los identificamos, lo que se recomienda es diseñar una estrategia de participación comunitaria. Y acá dice, puede plasmarla en la herramienta H102. Entonces, nuevamente vamos a esa herramienta y ahí lo que vamos a ver es alguna serie de objetivos de la estrategia y de actividades puntuales que debemos desarrollar. Bueno, queremos construir un proyecto con la comunidad o queremos identificar cuál es su vulnerabilidad o queremos identificar cuáles son las estrategias que quizás ya están desarrollando y que están asociadas con acción climática, ¿no? Y empezamos a identificar qué temas vamos a abordar con cada uno de los grupos de esta sociedad civil, las empresas, la academia, si ya han venido desarrollando estudios, si los podemos fortalecer. Y al final, ¿cómo se dará a conocer el proceso y cuándo puede participar la ciudadanía? Porque si bien deseamos que este proceso sea amplio, somos conscientes que no en todo el proceso siempre pues, debe participar la ciudadanía. Si estamos generando, por ejemplo, la línea base, el inventario de gases de efecto invernadero, pues es un trabajo muy técnico, pero sí vale la pena y es muy importante que la gente lo conozca, que la gente sepa cuáles son sus fuentes de emisión, que la gente sepa cuál es la vulnerabilidad climática. Y ahí les cuento un poco también otra experiencia, es que cuando hicimos un análisis de riesgo climático para Bogotá, cuando hablábamos con la gente de la localidad de Bosa, decíamos es que en Bosa van a aumentar las temperaturas. Y la gente decía las precipitaciones y la gente decía, y por tanto va a haber una mayor amenaza de inundaciones. Y la gente, no, pues que acá no llueve, acá casi no llueve. Y efectivamente es una de las zonas de la ciudad que tiene menor precipitación. Sin embargo, había otra condición de sensibilidad que aumentaba esa vulnerabilidad esa exposición a las
a las inundaciones, y era que había muchas viviendas asentadas en dos humedales. Entonces había perdido la capacidad del humedal de retención de agua y eso estaba generando que en el escenario de cambio climático, en donde iban a haber un poco de incremento de lluvias, pues si hubiera mayor inundación. Pero entonces la gente cuando veía esa información decía, esto está mal, ¿no? Entonces pues fue un proceso de, no, mire, es que pasa estas situaciones que no solo estamos analizando, sino tenemos que ver qué otras circunstancias del territorio hacen que se dé esta vulnerabilidad. Y ahí entonces nos pasamos a la etapa de formulación del proyecto y a una serie de indicadores y decimos, bueno, ¿cuántas personas consultamos? ¿Cuántos talleres consultamos? ¿Qué porcentaje de la población o grupos vulnerables participaron en ese espacio? Y ahora, ¿cuáles de esos grupos se van a beneficiar de estos proyectos o de estas acciones específicas? ¿Cómo ese proyecto va a generar empleos verdes? ¿A cuántas familias en condición de vulnerabilidad vamos a beneficiar? ¿Qué porcentaje de la población que habita esos barrios o esas veredas con alta vulnerabilidad va a tener acceso a esa solución que les estamos generando? La tercera fase de la implementación de durante la segunda fase, como parte de la implementación de esta estrategia, entonces les damos algunos tips para hacer talleres con las personas, para explicarles por qué la crisis climática es un asunto complejo y por qué está inmerso en su bienestar y calidad de vida. Y luego hacemos una evaluación de ese enfoque y decimos, oiga, ese proyecto que nosotros estamos implementando, queremos implementar, ¿tiene enfoque de acción climática inclusiva? ¿Y cómo lo hacemos? Lo primero es considerar algunas etapas y preguntas orientadoras. Entonces nosotros les decimos, oiga, miren, la formulación del proyecto, pregúntese esto. En la formulación del proyecto se incluyó la participación de las comunidades y los grupos de la sociedad civil. Los puntos críticos y las recomendaciones que surgieron en este proceso de participación comunitaria se incluyeron en el proceso de toma de decisiones como parte del proyecto. Luego ya en una fase de implementación del proyecto vale la pena preguntarse sobre la distribución y los impactos y los beneficios del proyecto. El proyecto beneficia a grupos vulnerables como pueblos indígenas, comunidades afrocolombianas, mujeres, jóvenes, desplazados, entre otros. Si el proyecto se formuló sin la participación previa de las comunidades y los grupos de la sociedad civil, consideren la fase de implementación que la distribución de estos impactos y beneficios se realice de forma equitativa y que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida. Acá les generamos algunas recomendaciones y es que una vez implementada esa estrategia de participación, se evalúen los resultados con el fin de comprender si se ha logrado o no la legitimidad social de la que hablábamos al principio, si la gente en realidad apropió el proyecto, si está conforme con lo que se va a implementar. Entonces acá les sugerimos analizar en términos de oportunidad si los métodos utilizados fueron culturalmente apropiados, por ejemplo, el lenguaje estaba adecuado a la comunidad con la que estábamos hablando, si fue efectivo, si fue eficiente, qué impacto tuvo y si la estrategia de participación va a tener una sostenibilidad del tiempo, porque esto no es una sola acción que se va a dar cuando se formule el plan, sino cada vez que se actualice o que se implemente una acción. Algunos mensajes claves ya para finalizar y poder darles un poco de oportunidad para que hagamos preguntas, es que realizar un análisis completo de las situaciones que se atiende en el proyecto en clave de género e inclusión social nos va a permitir un mayor impacto. Este proceso de participación en acción climática inclusiva nos permite fortalecer la legitimidad social de las instituciones, que es un aspecto indispensable para que estos planes y acciones que son de largo plazo se implementen con efectividad. Reconocer la diversidad de los actores y sus intereses es un imperativo para la formulación de los proyectos, porque nos va a permitir garantizar que esos proyectos respondan a las necesidades y a los intereses de los grupos sociales. Garantizar esta apropiación social efectiva de los proyectos le da sostenibilidad a los mismos. No, creo que hemos visto mucho cómo el proyecto sale un poco o termina esa administración y la obra queda allí, no hay esa apropiación cultural. Y al final de esta estrategia es muy importante documentar qué lecciones aprendidas se dieron para en una nueva oportunidad, pues ya esto que se aprendió no equivocarnos y hacerlo cada vez mejor. No es que en este proceso de acción climática, cada vez que nosotros llegamos a un territorio como Camino hacia Carbono Neutral, aprendemos de todas las personas que están allí, así que es un proceso iterativo, no es la verdad absoluta. Y aquí en la siguiente hoja encontramos lo mismo, pero con enfoque de género. Y entonces acá les decimos por qué el enfoque de género, un poco lo que yo ya les expliqué, y aquí les damos una ruta
para integrar dentro de cada una de las etapas de formulación del proyecto el enfoque de género. Como ven, es muy intuitivo, es a través de preguntas y al final hay ejemplos y recomendaciones. En esta sección hay una serie de indicadores porque nosotros estamos viendo cómo desde la formulación del objetivo, desde la definición de las metas, desde la elaboración de las actividades, la definición de los indicadores y del impacto esperado, siempre está transversal el enfoque de género. Esta herramienta está disponible para su descarga, la pueden utilizar así como los demás recursos que pueden descargar aquí en este otro link. Ustedes simplemente ingresan y los lleva a cada una de las herramientas. Por ejemplo, este primero es el que utilizamos en talleres, en donde podemos medir en un termómetro cuál es el nivel de inclusión de género e inclusión social en el proyecto de descarbonización. Aquí algunos métodos y técnicas de participación, algunas preguntas que nos podemos hacer dentro de estos talleres o dentro de los espacios de participación, cómo generamos una síntesis de este proceso, cómo hacemos un mapeo de análisis de actores y cómo implementamos o formulamos la estrategia de participación. Entonces voy a dejar de compartir mi pantalla, voy a revisar el chat si hay algunas preguntas y pues abro el micrófono para que podamos pues conversar un poco sobre lo que les acabamos de presentar. Si alguien tiene alguna pregunta, comentario. Bueno, si no tenemos comentarios, les voy a compartir a través de el chat el link de la caja de herramientas y también el link del curso de acción climática inclusiva, invitándolos a todos y todas a que lo hagan. Como les mencionaba, es completamente gratuito y entregamos certificación. Nosotros como Camino hacia Carbono Neutral tenemos un taller sobre género e inclusión social que lo ponemos a disposición de sus organizaciones. Si es de su interés nos pueden contactar y nosotros podemos ver cómo podemos generar este espacio. Acá les estoy compartiendo el link de nuestra página en donde van a encontrar 4 cursos virtuales. Está el curso de género e inclusión social o el curso de acción climática inclusiva. También uno que es de 1 hora, que es descarbonización de 60 minutos para alcaldes, todo lo que debería saber un tomador de decisión en materia climática como para dummies. Y el curso de liderazgo regenerativo para la transición justa hacia la carbono neutralidad, que es nuestro curso más largo, es un curso que dura 3 horas. Sin embargo, es un curso que está muy ambientado, que nos ven a diferentes instructores de OPEPA con una pantalla y con un fondo bonito, como un poco más entretenido porque está muy dirigido a jóvenes, así que el lenguaje es muy sencillo. Y el último es hablemos de cambio climático desde la esperanza, desde la desesperación a la esperanza y con el objetivo de formar nuevas narrativas para comunicar la crisis climática. Así que, bueno, no sé si tengan algún comentario, alguna pregunta. No, a ustedes, muchas gracias por su asistencia. Este es entonces el segundo espacio que generamos invitando a los nodos regionales, pero ya es nuestro espacio habitual mensual. Así que esperamos terminar el año con otra de estas sesiones. Los estaremos invitando oportunamente y esperamos seguir trabajando de la mano con ustedes. Así que muchas gracias a todos por su asistencia y esperamos que estas herramientas que les acabamos de compartir sean muy útiles para todos y todas. Muchas gracias.